120.000 reales. Eso es lo que llegó. No por un trabajo que busqué, no por una inversión que planifiqué, no por un negocio que monté a los 73 años. Llegó por un camino que yo nunca habría trazado. Un jueves por la mañana, mientras tomaba café en silencio. Y lo que más me cuesta explicar, lo que durante mucho tiempo no supe cómo poner en palabras, es que ese dinero no llegó porque lo pedí. Llegó exactamente cuando dejé de pedirlo. Cuando cambié algo muy profundo, muy interior. Algo que llevaba décadas mal colocado sin saberlo. Y eso es lo que hoy quiero contarte. Tengo 78 años. He pasado más de 30 de esos años estudiando en silencio, en mercadillos de segunda mano, comprando libros que nadie compraba con el dinero que otros gastaban en otras cosas. He leído lo que pocos leen, he aplicado lo que pocos aplican. He trabajado durante décadas con sistemas de proyección de la realidad, con la construcción del personaje, con el guión de vida, con las limpiezas energéticas que desinstalan los programas heredados desde la infancia. No aprendí esto en un curso de fin de semana, gente. Lo aprendí en décadas de práctica silenciosa, de error, de revisión, de volver a empezar desde adentro. Y sin embargo, con todo eso, con toda esa acumulación de conocimiento y práctica, llegué a la jubilación con una pensión que alcanzaba justo para no morirme de hambre, pero no para vivir con dignidad. Eso es lo que necesitas entender antes de que te cuente lo que pasó después. Porque si yo, que sabía todo lo que sabía, seguía sin poder mover la aguja de mi propia realidad de forma definitiva, había algo que estaba haciendo fundamentalmente mal. Y cuando finalmente lo vi, cuando finalmente entendí la diferencia entre suplicar y decretar, entre pedir desde el miedo y hablar desde la certeza, todo cambió. Y hoy vas a entender exactamente qué cambió y por qué. Quero que te lleves a essa habitación prestada. Era pequeña, con una cama que crujía si te movías demasiado, y una ventana que daba a un patio interior donde no entraba el sol hasta bien entrada la mañana. Me desperté en esa habitación durante meses, contando mentalmente lo que tenía antes de levantarme. No como gratitud, como auditoría, como quien revisa cada mañana si las cuentas cierran o no cierran. Y casi nunca cerraban. Tenía la pensión, tenía los libros, tenía décadas de conocimiento apilado en la cabeza y en los cuadernos. Pero tenía también esa sensación fría en el estómago que aparece cuando uno sabe que si ocurre algo imprevisto, no hay margen, ninguno. Lo que nadie te cuenta de esa situación, gente, es que el sufrimiento más profundo no es el económico. El económico lo ves, lo mides, lo puedes explicarle a alguien. El que no se ve, el que no tiene nombre fácil, es el otro. El de sentirte traicionado por tu propio sistema de creencias. Yo llevaba 30 años estudiando la proyección de la realidad. Llevaba 30 años construyendo mi personaje, revisando mi guión de vida, haciendo limpiezas energéticas de los programas que me habían instalado desde la infancia. Y sin embargo ahí estaba, en una habitación prestada, con una pensión que no alcanzaba, con la pregunta silenciosa, brutal, de si todo aquello en lo que había creído
¿Era o no era real? Me levantaba y abría el cuaderno. Lo hacía todos los días, sin excepción. Escribía mis decretos, mis visualizaciones, las frases que describían la realidad deseada como si ya fuera presente. Tenía el método, lo conocía mejor que la mayoría, y sin embargo, mientras escribía, había algo en mí que no terminaba de creérselo del todo. Una voz muy baja, muy antigua, que no interrumpía lo que escribía, pero sí lo acompañaba desde abajo, como un zumbido constante. La voz que decía: llevas años haciendo esto y mira dónde estás. No lo decía con crueldad, lo decía con una frialdad mucho peor que la crueldad. Lo decía como un hecho. Intenté de todo. Cambié la forma en que escribía los decretos. Los hacía más cortos, más específicos, más cargados de emoción. Los hacía en voz alta, de pie, mirándome al espejo como había leído que funcionaba mejor. Hacía limpiezas energéticas más largas, más profundas, revisando archivo por archivo los patrones heredados de escasez. Me levantaba antes del amanecer para meditar en silencio absoluto. Buscaba en los libros que ya había leído décadas antes algo que se me hubiera escapado la primera vez, algún detalle técnico que explicara por qué para mí no terminaba de funcionar del mismo modo que yo veía funcionar para otros. No lo encontraba, porque el problema no estaba en el método, estaba en mí, pero todavía no lo sabía. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo. Yo a los 73 años no tenía el cansancio del que ha trabajado demasiado ese día. Tenía el otro, el de llevar décadas intentando mover algo que no se mueve. El de haber enseñado a personas más jóvenes a transformar su realidad y haber visto cómo su realidad se transformaba mientras la mía permanecía más o menos igual. No te voy a decir que eso no me afectaba. Sería mentira. Me afectaba de una forma que la pobreza de mi infancia no había conseguido afectarme. Porque la pobreza de mi infancia era exterior. Esto era interior. Era la sospecha de que quizás había algo en mí que no funcionaba igual que en los demás. Y esa sospecha es la más difícil de cargar. Lo más cruel de ese periodo, y lo digo ahora con distancia, pero entonces lo vivía con toda la intensidad, era que yo sabía lo suficiente para diagnosticar el problema en otros, pero no para verlo en mí mismo. Podía sentarme con alguien y escucharle durante 10 minutos y decirle exactamente desde qué lugar de miedo estaba hablando cuando decía que quería abundancia. Podía ver con claridad el personaje viejo que operaba en sus decisiones, los archivos de escasez que cargaba sin saberlo desde la infancia. Lo veía en ellos como se ve una grieta en la pared de la casa ajena, pero en la mía propia no lo veía. Porque cuando vives dentro de algo, se vuelve invisible. Y así pasaron meses, con esa mezcla extraña de conocimiento y fracaso personal, que es quizás la más humillante de todas las combinaciones posibles. No era ignorante. No podía decirme a mí mismo que simplemente necesitaba aprender más, estudiar más, leer otro libro. Había leído todos los libros. Sabía la teoría de la proyección de la realidad mejor de lo que la sabía la mayoría. Y aún así, cada mañana me despertaba en la misma habitación, con la misma pensión,
con el mismo zumbido de fondo que me preguntaba en voz baja si esto era lo que quedaba del viaje, si este era el guión de vida que iba a ser el mío hasta el final. Esa pregunta, gente, es la que sé que algunos de vosotros también os hacéis. Y quiero que sepáis que eso no es la verdad. Es un archivo y los archivos se pueden desinstalar. Es una máscara. Es la versión de ti que ya existe en el archivo de la eternidad, que ya recibió, ya vive desde la certeza. Construirlo requiere especificidad real. No sirve decirte que eres abundante si no sabes qué hace exactamente esa versión cuando se levanta, desde qué lugar habla, qué no necesita pedir. Cuanto más específico el personaje, más coherente la señal que proyectas. Cuanto más coherente la señal, más precisa la respuesta del campo. La cuarta técnica es la proyección nocturna de la realidad. La considero la más poderosa del sistema, porque ocurre en el umbral entre la vigilia y el sueño, cuando la mente consciente suelta el control y el archivo de la eternidad queda más permeable a lo nuevo. Si llevas tiempo decretando y la aguja no se mueve, esto puede ser exactamente lo que falta. El proceso. En los últimos minutos antes de dormirte, en lugar de repasar lo que salió mal ese día, habitas la escena de tu realidad deseada ya cumplida. No la pides, la vives desde dentro. La calma de quien ya tiene. El peso natural de quien no necesita nada urgente. El sueño integra esa frecuencia en capas que la mente despierta no alcanza. Gente, estas 4 técnicas não são peças sueltas. São os 4 movimentos de um sistema que funciona como uno solo. A limpieza energética desinstala lo viejo. La construcción del personaje instala lo nuevo. El decreto desde la autoridad transmite la señal al campo con la frecuencia correcta. Y la proyección nocturna consolida esa frecuencia en los niveles más profundos mientras duermes. Cuando los 4 trabajan juntos, cuando hay coherencia real entre lo que limpias, lo que construyes, lo que decretas y lo que proyectas, el campo no tiene confusión posible. Recibe una señal clara y responde con claridad. Eso fue lo que ocurrió en esos 3 meses. No hice nada extraordinario desde fuera. Hice algo profundamente distinto desde dentro. Y esa diferencia lo es todo. Y ahora te pregunto a ti, no como retórica, no como frase de cierre bonita. Te lo pregunto de verdad. Cuando te sientas a visualizar tu realidad deseada, cuando escribes tus decretos, cuando le hablas al campo de lo que quieres que llegue, ¿desde dónde estás hablando? Porque esa es la única pregunta que importa. No qué técnica usas, no cuántas horas llevas practicando, no cuántos libros has leído, ¿desde dónde? Si la respuesta honesta es desde el miedo, desde la urgencia, desde la voz antigua que aprendió que las cosas buenas son para otros, entonces ya sabes exactamente qué desinstalar primero. Eso no es un fracaso, es el comienzo. Y el comienzo siempre es un archivo que se puede reescribir. Tú ya tienes lo que necesitas para empezar a hacer esto de forma diferente. No necesitas más años de estudio. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas que tu situación cambie antes de cambiar tú por dentro.
Yo tenía 73 años, una pensión que no alcanzaba y décadas de frustración acumulada cuando finalmente entendí la diferencia. Y desde ese entendimiento, todo lo demás siguió. Si algo de lo que conté hoy resonó contigo, si reconociste en alguna parte de mi historia algo que también vive en la tuya, entonces este canal tiene mucho más para darte. Cada semana hay una historia nueva, una técnica nueva, un archivo más que desinstalar. Suscríbete ahora para que el próximo video no llegue cuando ya no lo recuerdes. Lo que empezaste hoy aquí no termina cuando cierres esta pantalla. Terminaría si dejaras pasar lo que sentiste. Pero si lo que sentiste fue real, si algo en tu interior se movió, aunque sea 1 milímetro, entonces el siguiente paso ya está claro. Sigue el hilo. Quédate con nosotros. Hay más historia que contar, más método que compartir, más archivos que limpiar juntos. El guión de vida que tienes ahora no es el guión de vida que tienes que mantener. Y la única diferencia entre quien lo cambia y quien no es si decide seguir caminando o si se detiene justo antes del clic. Tú ya estás caminando.